Como enemigo de Dios, burlarse de la fe era normal. Pronto descubriría algo más brutal que oponerse a él. Preguntarse si realmente existía. ¿Qué fue lo que descubrió? Miguel Martínez, fundador de la banda de metal Exousia, hoy nos lo cuenta en Vive Más. En Vive Más nos ponemos rockeros y este estudio retumba con nuestro invitado. Está con nosotros Miguel Martínez de la banda Exousia. Bienvenido, Miguel. Hola, Nadia. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, esta es tu casa, Miguel. Gracias, me siento como en casa, de hecho. Ay, gracias a Dios, me da muchísimo gusto y pues estoy muy contenta de platicar contigo en este día, porque no solamente eres músico, eres rockero, sino también eres fundador de un festival muy importante. Así es. El Éxodo Fest. Cuéntanos un poquito. Claro que sí. Bueno, pues antes que nada, nuevamente gracias por la invitación y gracias por la inclusión, que aunque no lo creas, significa mucho para el movimiento subterráneo, esta apertura. Y bueno, Éxodo Festival es un festival que nace con el objetivo de invitar a toda la gente secular que no conoce o que está conociendo de Dios, a un evento donde pueda realmente tener una especie de retiro, una experiencia padre, pero a través de la música. Es un festival de rock y de metal, así masivo, con una producción grande y todo. Invitamos a toda la gente a que pueda experimentar a través de la música una experiencia con Dios también. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo dura este Éxodo Fest? ¿Cuántas bandas participan? Éxodo Festival se realiza cada año, el jueves, viernes y sábado de Semana Santa, dura 3 días. Donde el objetivo que nosotros tenemos es que los chavos que están conociendo, sacarlos de esa esclavitud, de esclavitud de pecado, de esclavitud de todo tipo de maldad. Vemos testimonios padrísimos de gente que se está convirtiendo, que está encontrando esa luz, esa esperanza, y están comenzando a tener esa conversión al cristianismo y comenzando a conocer a Dios. Metaleros llorando. Metaleros quebrantados, personas con playeras de pentagramas, de cruces invertidas, Baphomet y todo eso, que son representativos del black metal y de música satánica. Literalmente renuncian a ello, se quitan la camisa, la rompen y es una forma de expresar una renuncia hacia esa vida que habían estado practicando. ¿Qué significa Exousia? Exousia significa autoridad. Está basado en Lucas 10:19, cuando dice Jesús: he aquí que les doy autoridad de hollar o de pisar escorpiones y serpientes y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Es la autoridad delegada por Dios hacia el creyente para poder ejercer esa autoridad, esa liberación en la gente que puedes llegar a ministrar, ¿no? ¿Cuál dirías que ha sido el mejor momento para ti dentro de esta banda y de lo que te ha tocado vivir? Porque han estado en conciertos grandes, pero también pues espiritualmente muy, muy fuerte. Si yo pudiera seleccionar una anécdota de mis preferidas, es cuando fuimos a un concierto en Ciudad Neza. Era un pequeño antro de black metal. Y el organizador, antes de empezar el concierto, se acerca conmigo y me dice: oye, que ustedes son una banda cristiana. Y nosotros, sí. ¿Qué tiene de malo, no? ¿Qué te agüitas por eso? ¿Qué te preocupas? Realmente estaba preocupado, estaba muy, muy estresado. Es que sabes que yo te voy a pedir que no hables nada de Dios, que no digas nada acerca de su mensaje, porque aquí la gente es muy agresiva y no quiero tener problemas. Pues el lugar estaba lleno, estaba muy pesado el ambiente, toda la gente tomando, alcoholizándose o drogándose. Y ya a medio concierto, en la tercera canción, presentamos una canción que es muy importante para Exousia, que se llama Yo Creo en Dios. Es una canción que habla completamente, abiertamente de nuestra fe en Jesucristo. Estando ahí, presento la canción y les digo abiertamente: oigan, chavos, pues nosotros, bueno, aquí el promotor del evento nos dijo que no fuéramos a hablar acerca de Dios, pero la verdad es que nosotros venimos a hablarles acerca de Dios y empezamos a compartir el evangelio así completa y abiertamente. Pero hubo gente que se puso agresiva. Hubo gente que empezó a romper las botellas de cerveza que traía para amenazarnos que nos iban a lastimar.
Y nosotros tranquilos, enfocados en lo que íbamos a hacer, predicamos el evangelio, la presencia de Dios cayó súper fuerte, muchísima gente recibió a Cristo y las personas que nos habían amenazado con las botellas de cerveza rotas, yo fui directamente con ellos a su mesa y les dije, ¿qué onda, chavos? ¿Qué les pareció el concierto? Y con la botella así en la mano cambiaron ese momento de actitud. No, estuvo muy chido, estuvo muy padre. Oigan, ustedes, ¿cómo los podemos contratar para un evento? Fue algo así extraordinario, padrísimo. Y hubo gente que se retiró las playeras blasfemas que tenía y mucha gente recibió. Yo creo que la mayoría de la gente pudimos orar por ellos y con ellos en ese concierto. Entonces la música es más allá de acordes, es más allá de el estudio del instrumento, sino tiene un contexto espiritual también. Sí, y el metal particularmente lo maneja. ¿Sucede algo al estar escuchando esas canciones? Porque sí, te influencia brutalmente. ¿De qué manera puede influenciar? Influencia tu estado de ánimo de entrada, inicialmente. Pero gradualmente, que fue en mi caso particular, te empieza a bombardear espiritualmente. ¿A dónde lleva tu estado de ánimo y espiritualmente? A la depresión. A la depresión, a la violencia, a la agresividad, al odio, a la amargura, al deseo de venganza. Ha sido comprobado que escuchando ciertas bandas, no todas, no quiero satanizar para nada, porque soy parte de un movimiento donde el metal es algo que también puede servir para algo bueno, pero hay gente que se llegó a suicidar escuchando bandas de metal. Antes de Exousia, tú estabas en la música del metal tradicional. Sí, de hecho a mí me tocó nacer con el movimiento subterráneo de metal de México. Y bueno, éramos pocos los que estábamos en ese movimiento, los precursores de alguna forma. Y posteriormente entré en una banda, más bien formé una banda que se llamó Sacramento. Era una banda blasfema completamente. O sea, las letras eran completamente violentas en contra de Dios, cosas que por ningún motivo me volvería a atrever a mencionar siquiera lo que decían. Obviamente había también un tema de alcoholismo ya empedernido. Estaba completamente atado y esclavo al alcohol. Y a prácticas de ocultismo, ¿no? A prácticas de satanismo, rituales, pactos, todo hacia abajo, todo hacia lo negativo, ¿no? En pleno concierto de su banda favorita, una pregunta en su mente lo hizo estremecer. ¿Cuál fue? Miguel Martínez, fundador de la banda Exousia, nos lo cuenta, pero al volver. Quiero invitarte que escanees el código QR que está apareciendo en tu pantalla y déjanos tus peticiones de oración. Recuerda que aquí estamos para servirte y es completamente gratuito. Enseguida regresamos. Escuchando una de las bandas más brutales para mí, dinero, sexo, metal, los más grandes grupos de rock, estando en esa aparente plenitud, fue una voz en mi conciencia que me decía, ¿ya estás satisfecho? ¿Cuál era la respuesta dentro de ti? Nos encanta escuchar las historias de personas que se encontraron con Jesús por medio de los contenidos de Vive Más. Eres una de las personas que ha orado con nosotros y que ha visto la respuesta de Dios en su vida. Nos encantaría conocer tu historia. Debajo de este video vas a encontrar un link. Dale clic y escríbenos. Tu historia con Jesús también podría inspirar a otros, como sucedió contigo. No te pierdas la oportunidad de contar lo que Dios ha hecho por ti. Estamos de vuelta aquí en Vive Más con Miguel Martínez de la banda de metal Exousia. Y precisamente antes de la pausa, Miguel, nos comentabas que tú estabas metido en la música secular, comercial, en el metal, con todo lo que conlleva estar en este género de rock, un estilo de vida. Bueno, para mí la vida, la verdad, era muy vana. Yo alrededor de los 15 años, mi vida era muy tranquila de niño, la verdad. Pero ya entrando en la juventud, realmente sí me entró muchísima rebeldía, muchísimo odio. Entonces empiezas a vivir una vida completamente desenfrenada, donde no te importa nada. No te importa ni lo que haces, ni lo que dices, ni en tu cuerpo, ni físicamente, te metes de todo. Expones tu vida al borde de la muerte porque ya no te importa nada. En mi caso en particular, una persona bastante necia,
bastante testaruda, bastante conflictiva, y no aceptaba por orgullo el que alguien me dijera algo distinto de lo que yo pensaba. Prácticamente nadie se atrevía como a presentarme el evangelio claramente. Claro, me imagino. Hubo varias experiencias así bien padres. Mi mayor experiencia previa a mi conversión fue en un concierto de metal secular en Estados Unidos. Yo estaba en un evento masivo que se llamaba Monsters of Rock en los 80s, en 1988 específicamente. Y pues ahí estando en ese medio, estando escuchando una de las bandas más brutales para mí, era una canción con la que yo me viajaba muy cañón. Imagínate teniendo drogas, teniendo alcohol, teniendo lo que pues tú muchas veces estás buscando, mencionabas hace rato, un cierto tipo de fama o reconocimiento dentro de la escena, dinero, sexo, metal, los más grandes grupos de rock, escucharlos y experimentarlos. Estando en esa aparente plenitud, fue una voz en mi conciencia que me decía, ¿ya estás satisfecho? Y imagínate, estás en medio de un concierto con todo el ruido, todo el metal. No venía al caso una reflexión para nada, no era un lugar de meditación. En ese momento me sacó del concierto, o sea... ¿Cuál era la respuesta dentro de ti? Absolutamente era que no. En ese momento hice una introspectiva inmediata porque sí puse atención a ese pensamiento que había llegado a mi mente. Y dije, no inventes, o sea, sí estoy emocionado, pero estoy completamente vacío. Y no soy feliz. Terminó el concierto y te voy a platicar lo verdaderamente o lo complementariamente extraordinario de esa experiencia. Es que cuando salimos afuera del concierto, había gente alrededor del concierto que habían estado orando por nosotros. Y ahora se estaban aproximando con nosotros, con toda la gente que íbamos saliendo, para presentarnos el evangelio. Y entonces yo entendí que años después, que la experiencia que yo tuve allá adentro fue porque alguien allá afuera había estado orando por mí. Estaba yo allá adentro. Había un grupo de personas que estaban predicando el evangelio. ¿Qué te dijeron? Empezaron a acercarse hablando de Dios. Era en inglés, yo no entendía mucho en ese entonces inglés, pero sabía que estaban hablando de Dios. Inmediatamente yo rechacé el mensaje. Nos estaban ofreciendo unos panfletos. Yo recuerdo que lo rechacé, lo rompí, lo tiré. Mi esposa, en ese entonces mi novia, lo guardó, lo retuvo. Probablemente por ahí lo tenga como una reliquia que un día recordaremos. Pero ¿Tú por qué yo lo rechazaste? ¿Por qué lo rechazaste? No me importaba en lo más mínimo. Y aún la experiencia que tuve en ese momento en el interior era tan solo una semilla en ese momento. Bueno, ¿y qué sucedió después? Esa semilla germinó 3 años después. La primera que curiosamente aceptó a Cristo fue mi esposa. Le empezaron a hablar de Dios. Los primeros que se convirtieron fueron miembros de su familia. Okay. Mi suegra empezó a ir a una iglesia, le empezaron a compartir el evangelio y a recibir a Cristo, se convierte, pero se convierte el general, que era mi suegro, y eso empieza a impactar a la familia. Mi esposa empieza a llevar a mi suegra a la iglesia y personas en la iglesia amablemente la invitaban. Yo doy gracias a Dios por esas personas, porque insistieron y mi esposa era tajante de que no quería saber nada. Estuvieron orando por ella y un día dijo, bueno, ¿por qué no darle la oportunidad? Le invitaron a pasar una reunión, una conferencia, y entra a esa conferencia a escuchar el evangelio. Y ella no entendía mucho, sentía mucha turbación en su mente. Entonces personas se acercaron amablemente con ella a decirle que si estaba bien, y si quería que oraran por ella. Dice que ella sentía un dolor de cabeza impresionante. Entonces un pequeño grupo de personas se acercaron con ella y empezaron a orar. Y ahí fue cuando realmente empezó un proceso de liberación. ¿Y tú notaste un cambio en ella o brutal, fue brutal? Brutal. ¿Fue algo de la noche a la mañana? Fue algo de la noche a la mañana, pero yo se lo robaba. Ella empezó a ir a la iglesia, pero todo lo que me decía que vivía, literalmente yo se lo robaba. Yo le decía, es una bola de mentirosos, eso es un fraude, esa es la religión, y todo se lo robaba. Entonces ella estaba batallando literalmente en 2 mundos.
Fíjate que ella fue muy sabia, muy sabia. Es algo que yo siempre he reconocido de mi esposa y algo que ella hizo fue dejarme una Biblia. Y dejé la Biblia ahí y efectivamente caí y empecé a leer la Biblia. Pero, ¿recuerdas cuáles fueron de las sí, primeras frases que leíste? Claro. Lo primero que empecé a leer fue el libro de Mateo, porque sabía que tenía que leer primero el Nuevo Testamento. ¿Ya sabías eso? No sé quién me lo dijo o cómo lo escuché, pero tenía esa idea. Y empiezo a leer el libro de Mateo y fue impresionante para quebrantar mi orgullo el darme cuenta que no entendía absolutamente nada. Y en ese entonces, pues yo sentía que yo debería de haber entendido la Biblia, un libro que yo veía como un libro cualquiera, y no, era algo que me estaba confrontando. Y cuando llega esa escritura, llega mi esposa y me explica la escritura que acaba de leer, pues yo me caigo de vergüenza de esa confrontación. De que ella Ella lo entendió y yo no podía entenderlo. ¿Y entonces qué pasa? ¿Comienzas a leerla? ¿Comienzas a estudiarla? Fíjate que ahí yo me di cuenta que necesitaba de Dios. Fue como si algo me dijera que nunca iba a entender la Biblia si no tenía un cambio de vida, si no nacía de nuevo, de hecho. Ese fue el entendimiento que yo tuve en ese entonces. Y fue muy curioso porque yo ni siquiera había leído la Biblia, ni siquiera sabía que eso estaba presentado en la Biblia. Sí, eso está escrito en la Biblia. Yo lo entendí en ese momento y eso me empezó a confrontar muy fuertemente. Y ahí era diariamente una confrontación. Fue como si Dios diariamente me estuviera predicando y mostrando mi pecado, mi iniquidad, mi perversión, mi blasfemia, todo lo que yo vivía, y me empecé a dar cuenta que estaba yo en un error. Eso nadie me pudo haber convencido. Fue un trato personal de parte de Dios. Y ves que dice la Biblia que Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Pues literalmente, sin saber que eso la Biblia decía, empecé a vivirlo. Diariamente era una confrontación y yo dije, yo estoy en un problema con Dios, y tenía cuestionamientos de si Dios me podía perdonar toda la blasfemia, todo lo que había hecho. Pero dije, voy a tomar el riesgo y no tengo nada que perder. No sabía si Dios me podía perdonar. De hecho, te lo puedo decir honestamente. No sabía si lo que había llegado a hacer tenía un perdón. Lo primero que Dios me pidió fue mi cabello, porque mi cabello representaba mi orgullo, era mi gloria, era mi seguridad. En el movimiento subterráneo te da un peso, te da un valor el traer el cabello largo dentro de la escena de metal. Y en ese momento era lo más duro que yo pudiera haberle entregado, mi cabello. Claro. Y literalmente Dios puso en mi corazón entregarle el cabello. Y pues yo dije, va. Más que cortarte el cabello, Sí, era renunciar renuncia a lo que tú eras para entregárselo al Señor. El corte del cabello era un simbolismo de lo que realmente era importante entregarle mi vida a Dios. Yo lo que le dije primero fue a mi esposa, le dije, ¿sabes qué, flaca? Yo siento que tengo que entregarle mi cabello a Dios. ¿Me puedes cortar el cabello? Porque es una convicción que yo estoy teniendo. Tomó unas tijeras y me hizo una coleta en el cabello. Tomó la parte ya tendida de la coleta y empieza a cortar el cabello. Y en ese momento se rompen las tijeras, como algo así extraordinario. Y eso fue un momento tremendo así en mi vida, porque estaba yo renunciando a todo. Realmente estaba entregándole mi vida a Dios. Y en ese momento, cuando se rompen las tijeras, tuve la oportunidad de retractarme, porque pude haber dicho, pues a lo mejor Dios no quiere que me corte el cabello, pero yo sabía que sí. Pero ahí vino una pregunta en mi mente, en mi corazón, que me dijo, ¿realmente me vas a servir? Fue el momento más brutal en mi vida. Fue realmente donde yo tomé una decisión. Y le había servido al diablo, le había servido al mundo, pero servirle a Dios era lo más brutal que había vivido hasta ese momento. Y Dios me dijo, ¿realmente me vas a servir? Y dije, sí, Señor. ¿Quién es Jesús para ti el día de hoy? ¿Y qué es lo que ha hecho en tu vida? No, Jesucristo es el Señor de todo. Jesucristo es no solo mi Señor, mi Salvador, sino mi mejor amigo, en el cual yo puedo descargar completamente mi vida.
y realmente encuentro plenitud diariamente. No, eso no fue de un tiempo, sino fue de toda una vida. Encontrar la presencia de Dios, la plenitud, la resolución de mis problemas constantes, es lo máximo que puede llegar a experimentar un ser humano. Para que estés con Dios, tú que me estás viendo allá en tu pantalla, es necesario que nazcas de nuevo. Y yo estoy segura que tú te preguntarás, ¿y cómo es esto posible? ¿Me puedo meter nuevamente al vientre de mi madre? Por supuesto que Dios está hablando de un nacimiento espiritual. Pero para nacer de nuevo tienes que morir. ¿Cómo se muere? ¿Cómo se muere este mundo? ¿Cómo se muere tu vida pasada? Bueno, es algo que tú no puedes hacer. Es algo que Cristo hizo por ti. Él murió en la cruz del Calvario y a través de ese sacrificio tú tienes la oportunidad de nacer de nuevo. En Romanos 5:10, en la palabra de Dios para todos, dice que cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de Cristo. Y en Juan 3:16, pues a todo aquel que cree en su nombre no se perderá, mas tendrá vida eterna. Quisieras el día de hoy ser llamado el Hijo de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero que repitas después de mí esta oración, que no es una oración mágica. Tiene que ser una convicción de lo que está pasando en tu corazón. Dile: Señor Jesús, el día de hoy quiero arrepentirme por haber depositado mi confianza incluso en el enemigo. Perdóname porque he depositado mi confianza en un género musical o en mí mismo. Perdón. El día de hoy yo quiero arrepentirme delante de ti. Yo quiero conocer quién eres tú. Yo quiero saber quién eres. Yo quiero que te reveles a mi vida. Yo quiero pedirte el día de hoy, Dios, que te muestres delante de mí. Yo creo que Jesucristo pagó el precio de todos mis pecados y que resucitó al tercer día. El día de hoy, Dios, yo te rindo mi vida. Muéstrame cómo caminarla. Muéstrame cómo andar en tus caminos y libérame de esta carga oscura que he tenido encima de mí. El día de hoy enciende la luz en mi corazón y déjala brillar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si el día de hoy has hecho esta oración con nosotros, quiero decirte que tienes nueva vida por la fe que ahora tienes en tu corazón. No por la oración que hicimos, sino por la fe. Porque la fe es un regalo de Dios. ¿Y en dónde vas a fortalecer tu fe? La fe que necesitas para caminar de una nueva manera en la Biblia. Tómala, léela, pídele al Señor que te ayude a entenderla cuando la lees. Y en ella vas a encontrar la palabra de vida eterna que tú necesitas. Por supuesto, busca un lugar donde te enseñen la Biblia, un lugar donde congregarte, un lugar en donde puedas conocer a otras personas que igual que tú están pasando por muchos procesos, pero que quieren buscar a Dios. Y en medio de ellos, Dios se va a manifestar. Porque donde hay dos o más en su nombre, ahí está Él. Y bueno, también quiero invitarte a que escanees el código QR que está apareciendo en tu pantalla. Aquí en Vive Más hay un grupo de personas que están listas para tomar ese mensaje y orar por ti. Y precisamente durante el programa de hoy quizás te fijaste que teníamos este libro sobre la mesa, un libro que se ve muy oscuro. Al volver de la pausa, Miguel nos va a explicar qué es lo que contiene en realidad. ¿Quieres saberlo? No te muevas de ahí, enseguida regresamos. Ay, cada vez que nos vemos en televisión el tiempo se pasa volando, ¿te has dado cuenta? Media hora no nos basta, pero te tengo una buena noticia, porque ya puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube y suscribirte. Tendrás acceso a contenido exclusivo, más invitados, más historias, por supuesto, más inspiración, cada vez que quieras y desde donde quieras. YouTube, ahora vive más. Gracias por seguir con nosotros aquí en Vive Más. Y dicen que la curiosidad mató al gato, pero no como te decía. Sí. Pero nosotros queremos saber de qué se tratan estos libros que teníamos ahí sobre la mesa mientras platicábamos. Claro. De apariencia muy oscura. Sí. Pues mira, te comento, Nadia, que este es un proyecto que es como un tipo de caballo de Troya, ajá, donde la idea es presentar la Biblia tal cual, Reina Valera 60,
pero de una forma empática con la nación subterránea, con la gente subterránea. Entonces hicimos una portada y hicimos este concepto que hemos denominado la Biblia subterránea. La Biblia subterránea. Y esta te ha llevado precisamente al underground. Sí. A personas que llegan a ver qué es eso. Sí. Mucha gente, por ejemplo, en los lugares a los que vamos, es gente familiarizada con el ocultismo, que buscan inclusive la Biblia satánica y todo eso. Entonces, cuando ven esta portada, se van con la finta y piensan que es algo oscuro. Pero lo cierto es que es todo lo contrario, es la palabra de Dios tal cual. Pero nos ha servido muy bien para llamar la atención. ¿Cómo cuántas personas le han compartido tu esposa y tú en este medio? Híjole, pues sí son muchísimas. Simple y sencillamente la Biblia subterránea, yo creo que hemos entregado alrededor de 10,000 Biblias desde que existe el proyecto de la Biblia subterránea. ¡Wow! Sí, sí. Y también Dios ha usado a tu esposa y a ti de una manera muy especial, igualmente gracias a Dios. A tus hijos. Sí, ahí estamos. ¿Y actualmente a qué se dedican? ¿Qué desempeñan? Bueno, mi esposa está conmigo al full en el ministerio y ella tiene su propia banda que se llama Débora. Mi banda es Exousia más propiamente. Y ella también está, pero con todo. Si yo predico y comparto, ella me dice, quítate que ahí te voy. Porque sí es mucho más fuerte, más radical, más intenso. Y sobre todo su música es más pesada que Exousia. Entonces penetra en un sector aún más oscuro del black metal. Y no solamente están en la música, sino también tienen una congregación. Así es. ¿Cómo se llama tu congregación? La congregación se llama Alcance Subterráneo. Precisamente. Yo soy el pastor, mi esposa también. El pastor. Ahí ¿Qué está. siente un metalero que recibe a Cristo en su corazón? Fue una llenura total, Nadia, que nunca me dio el metal, que nunca me dio la música, ni los conciertos, ni droga, ni alcohol, ni ocultismo, nada. Me dio esa llenura tan brutal cuando recibí a Cristo. Fue una llenura así impresionante que no solo, valga la redundancia, me llenó, sino que salía, o sea, que era algo que se desbordaba. Miguel, ¿ya estás satisfecho? Ahí se contestó esa pregunta y por primera vez estuve satisfecho, completamente pleno. La respuesta es... Desde entonces hasta el día de hoy, completamente. Gloria a Dios. Miguel, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Estoy segura que eres y seguirás siendo de inspiración para muchos metaleros, rockeros que aún siguen buscando esa llenura. Así es. Gracias y un saludo, por favor, para toda tu familia. Claro, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por la invitación. Y a todos ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @ViveMásTV. Siempre tenemos historias que nutren el corazón. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente y no dejes de leer este libro tan bonito. Bendiciones. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Luego.